¿Qué pasaría si te dijera que en este preciso momento se está usando inteligencia artificial para decidir quién representa una amenaza y quién no? No lo decide un juez, no lo decide un jurado, lo decide una máquina. Imagina que vas caminando por la calle, no has cometido ningún delito, estás simplemente viviendo tu vida. Pero en cuanto una cámara corporal policial capta tu rostro, la IA accede a tu historial, antecedentes penales, arrestos anteriores e incluso posibles errores de identificación. Ahora el policía no te va a ver a ti, va a ver una versión digital de ti, etiquetado por una máquina. Suena como algo sacado de la película Minority Report, pero no lo es, ya está ocurriendo. Soy Laura, la directora de ingresos de Rosen Law Firm, y hoy quiero hablarles sobre un video reciente que fue publicado en inglés en nuestro canal de YouTube y que consideramos muy importante traducir al español porque más personas tienen que estar informadas de lo que está pasando. ¿Qué está ocurriendo realmente? Axon, la empresa responsable de las cámaras corporales que usan miles de policías en todo el país, ha integrado inteligencia artificial a su tecnología. Esta IA puede hacer reconocimiento facial en tiempo real, identificar personas en video y esto es lo más preocupante, acceder automáticamente al historial criminal de cada una de esas personas. Así es, en el momento en que un policía te ve a través de su cámara, no solo ve a una persona, está recibiendo un perfil computarizado con información que puede cambiar completamente cómo ese policía actúe. Ahora analicemos esto porque los riesgos son enormes. Número 1. Culpabilidad por algoritmo. La inteligencia artificial no entiende el contexto. Si alguien fue arrestado pero nunca condenado, a la IA no le importa. Igual lo marca. Si los cargos fueron retirados, la IA igual lo registra. Imagínese esto. Una persona es detenida en medio del camino. La cámara corporal de policía identifica a esta persona y de inmediato muestra su historial. El policía ahora sabe que hace 5 años esa persona fue arrestada, tal vez por algo que ni siquiera cometió. ¿Eso cambia la forma en que reacciona el policía? Número 2. Sesgos en la IA. La IA solo es tan buena como los datos con los que se entrena, y nuestra justicia penal tiene un largo historial de sesgos racial. Los estudios ya han demostrado que el reconocimiento facial es mucho menos preciso en personas de color. Tiende a identificar erróneamente a personas negras o latinas mucho más que a personas blancas. Eso significa que habrá errores y no serán distribuidos todos los errores por igual. Algunas comunidades los sentirán mucho más fuerte que otras. Número 3. ¿Qué pasa cuando la IA se equivoca? Si un sistema de IA marca a alguien por error, ¿quién se hace responsable? ¿El oficial, la empresa tecnológica, el gobierno? Ya se han dado casos donde el reconocimiento facial ha llevado a arrestos injustos, personas encarceladas por delitos que no cometieron, solo porque un algoritmo falló. Ahora, imagina que ese error ocurre en tiempo real, durante una interacción con la policía. La IA dice, esta persona es peligrosa. El policía se lo cree. ¿Qué pasa después? ¿Qué debe de hacerse? La IA está transformando el trabajo policial, pero ¿quién está asegurándose de que sea justo? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién garantiza que esta tecnología no provoque más arrestos injustos, más perfilamientos raciales o más abuso de poder? La tecnología avanza rápido, la ley no tanto. Y si no empezamos a hacer las preguntas difíciles ahora, quizá no podamos detener el daño a tiempo. La inteligencia artificial en la policía no es perfecta y si tú o alguien que conozcas ha sido identificado erróneamente, acusado injustamente o marcado como amenaza por error, deben protegerse. No arriesgues su futuro. Si enfrentan cargos criminales o crees que ha sido afectado por el uso de IA en la policía, puede llamar al 754-206-6200. En Rosen Law Firm luchamos por la justicia y luchamos por usted.